Y aquí les invito a buscar en sus Biblias el libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10, versículo 38. Ya hoy terminamos el capítulo 10, pero todavía no vamos a la mitad de Lucas. Dice Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos has concedido a todos nosotros. Gracias, Señor, porque has sido bueno en todas maneras en nuestras vidas, aún en medio de las pruebas, aún en medio de las dificultades. Gracias. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, cada uno de ellos, que tú, Señor, hables a sus corazones, hables a nuestros corazones, nos cambies en aquellas áreas en que necesitamos cambiar. Que tú, Señor, consueles a quien necesita ser consolado. Seguimos rogándote consuelo para todos nuestros hermanos de la familia Santillán, Señor, que tú les des un amplio consuelo, que puedan gozarse, Señor, en el sentido de saber que todo esto sigue bajo tu control y que ahora, Señor, nuestro hermano Félix está en tu presencia, gozándose, Señor, de cada promesa hecha a él cumplirse. También, Señor, te rogamos por nuestro hermano Rodrigo, que siga, que tú guíes en todo, en la prueba que se va a hacer, que tú suplas para que se pueda hacer la prueba, que cada gasto quede cubierto, Padre. También, Señor, por Edgar Arenas, que lo operan este jueves y le quitarán su pulmón, Señor, que tú guíes, que pueda aguantar la operación y pueda después con las quimioterapias y todo lo demás salir adelante este pequeño. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Consuela, anima, exhorta a quien lo necesite según tu sabiduría. Gracias, Señor, te doy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El síndrome de la vida ocupada es un síndrome que aparece ya mucho en el siglo XXI. Personas que no saben decir que no a cada vez de que le dicen que si puede encargarse de una u otra tarea. Y llega un momento que estas personas que no saben decir que no, llenan su agenda más allá de lo que pueden cubrir. Y al final de cuentas se dan cuenta que sus recursos, que su recurso personal tiene un límite y que ha pasado este límite y que ahora viven ya en el umbral de la fatiga. Viven fatigados, viven ansiosos e inclusive viven frustrados porque no llegan a cubrir todo lo que se les pidió. Tienen tantas tareas, no han podido rechazar ninguna, que ahora ya no pueden y están frustrados, enojados, cansados, agotados. No se han dado cuenta que si no se desgastan no va a pasar nada. Pero el problema llega cuando realmente se están desgastando y viven sus vidas bien ocupadas y empiezan a dejar las cosas más importantes por llenar sus agendas y por no saber decir no. Este es el caso de la pobrecita de Marta. Ella tiene este problema. No supo decir que no. Dice en primer lugar, la parte bonita de decir que sí está en versículos 38 y 39.
Dice, aconteció que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esta es la parte bonita de esta escena. Dice que iban yendo de camino. Ustedes se acuerdan que a partir del capítulo 9, nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos comienzan a ir hacia Jerusalén. Y van caminando, van a pasar muchas cosas. Y recuerden que nada es fortuito, nada de lo que hace el Señor es por error. Así que si va a pasar por esta aldea, tiene un propósito. Tiene un propósito que enseñarle a los discípulos primero. Tiene un propósito que enseñarle a Marta. Tiene un propósito para María. Y tiene un propósito para nosotros del siglo XXI, que estamos al borde de el síndrome de la vida ocupada. O de plano, bien metidos en la vida ocupada. Camino a Jerusalén, los discípulos necesitan reconocer que hay una cosa que es muy importante y que todo lo demás es secundario. Y que si escogen lo secundario, van a perder lo importante. Camino a Jerusalén, también los habitantes del pueblo, de la aldea donde va a entrar, necesitan conocer que hay una cosa importante y si lo pierden, habrán perdido lo mejor. Juan capítulo 11, versículo 1. Juan 11:1. Juan capítulo 11, versículo 1, dice así. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. Dice el capítulo 12, versículos 1 al 3, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el cual había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Bueno, cuando dice aconteció que Jesús, yendo por el camino, entró en una aldea, ahora ya sabemos qué aldea es, Betania. Esa era la aldea donde vivía Marta, vivía María y vivía Lázaro. Ahí vivían. Betania estaba como a 3 kilómetros de Jerusalén. Era una aldea que estaba cerca de Jerusalén. Nuestro Señor podría ir a Jerusalén, estar haciendo cosas en el día y luego regresar a Betania para dormir. Prácticamente fue su itinerario durante sus estancias en Jerusalén. Camino a Jerusalén. Ahí estaba Marta. Es el personaje importante de esta historia, porque ella va a tener que aprender y nos va a enseñar muchas cosas. En primer lugar, ella es mujer. Recuerden que el libro de Lucas tiene muchas referencias a las mujeres. Es el evangelio que más referencias hace a actividades que hace Cristo en beneficio de la mujer. Es un libro muy especial. En segundo lugar, siempre se le menciona al principio Marta, María y Lázaro, por lo que nos da la idea de que probablemente Marta es la mayor de todos. De los 3 hermanos sería Marta la mayor porque es la que se menciona al principio. Y luego dice aquí y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Da la idea de que Marta es la dueña, es la que va a preparar la comida, es la que va a preparar la cena y probablemente es la dueña de la casa. Así que es la responsable. Estaba oyendo una vez en un programa de radio sobre la regla de los hermanos mayores. Y siempre el hermano mayor se cree el responsable de todos, o es el responsable de todos, y el más chiquito es el consentido. Y así van en las dinámicas de las familias donde hay muchos hijos. Los mayores son los responsables y los más chiquitos son los que son los consentidos. Entonces, así en cierta manera Marta es la responsable
y es la que tomó la iniciativa de invitar a Cristo a su casa. Esto es algo muy importante, esto es algo muy especial para ella. Ella es la que como dueña de la casa, como la mayor de todos, se ve con la iniciativa. Vas a pasar por Betania, pasa a mi casa a comer. Luego dice Juan capítulo 11, versículos 1 y 5. Juan capítulo 11, versículos 1 y 5. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y luego dice el versículo 5, llamaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Esta frase que aparece en Juan nos explica muchas cosas de lo que aparece en Lucas. Cristo amaba a esta familia, amaba a todos, pero en esta historia es específico porque todo lo que va a suceder aquí es por amor a Marta. Marta necesita salir de su síndrome de vida ocupada. Marta necesita salir de esa vida donde todo lo tiene que cargar ella, todo lo tiene que hacer ella, todo lo tiene que cumplir ella, y está perdiendo lo más importante. Así que camino a Jerusalén, Marta necesitaba conocer el amor de Dios y Marta necesitaba poner las prioridades en orden. Camino a Jerusalén, María también necesitaba aprender varias cosas. María dice aquí en Lucas 10, 39, esta tenía una hermana que se llamaba María, a la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María era hermana de Marta y de Lázaro. Ella fue la que ungió a Jesús con un perfume. Aparece en varios pasajes de la Biblia. Y el problema con María era que la gente consideraba que era un gasto enorme haber derramado un perfume carísimo a los pies en la cabeza de Jesús. Lo veían como un gasto enorme. Y ahorita cuando veamos esta historia vamos a ver por qué lo vio así. Ella fue la que escogió sentarse a los pies de Jesús a escuchar sus palabras. Así que Cristo es el camino y el camino está diseñado para una relación con Él. Recuerden que en Juan nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. El camino no es, la voluntad de Dios no es una serie de eventos. La voluntad de Dios es una persona y la persona de Cristo es la voluntad de Dios. En la medida que tenemos comunión con Él, en la medida que pasamos tiempo con Él, que nos dirigimos a Él y andamos en Él, andamos en la prioridad. Es una gran bendición tener a Cristo en nuestro corazón. Es una gran bendición que Él esté morando en nuestro corazón. Pero es una gran bendición pasar tiempo escuchando sus palabras. Es una gran bendición. Es una gran bendición, hermanos, pasar tiempo en su habitación escuchando sus palabras, a leer la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios. Pero créanme, hermanos, también es una bendición llegar a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Todos juntos, al unísono, en una sola, como un cuerpo, hacerlo. El llamado que tenemos, hermanos, es un llamado a una vida de comunión. Leía un libro que hacía la pregunta, ¿eres llamado? Decía, en realidad todo cristiano es llamado a una vida de comunión. Todo. Es cierto, algunos somos llamados a hacer algunas cosas específicas para Dios, pero ese no es el llamado más importante. El llamado más importante es el llamado a la comunión con Dios, con Cristo. Es el máximo llamado, es la máxima vocación que todos aquí, si han creído en Cristo, tienen. No es que nada más los que trabajan en la iglesia tienen ese llamado. En realidad no. En realidad cada uno de nosotros hemos sido llamados a una vida de comunión.
Y llegó el momento de llamar a Marta y a María a esa vida de comunión. Marta necesitaría aprender que lo más importante no es cuántas actividades en la iglesia puede hacer. Lo más importante es cuánto vive la comunión con Cristo. María va a aprender bastante bien de hecho, ella toma esa iniciativa y se sienta a los pies de Jesús y empieza a escuchar. Luego vamos a ver, para quienes se me quedan mirando, y qué iban a comer. Si se sienta Marta también, se quedan sin comer. Bueno, ahorita vamos a ver hacia dónde nos lleva la historia. Pero tomen en cuenta esto. Lo más importante de la vida cristiana es su llamado a una vida de comunión. Es lo más importante. Cualquier otra cosa que lo sustituya quita la importancia, les priva de lo más importante. Para aquellos hermanos, hermanas que ayudan en la iglesia y sí se esfuerzan, recuerden eso. Lo más importante de servir en la iglesia no es el servicio en la iglesia, es la comunión con Cristo. Cuando, por ejemplo, un pastor pierde su comunión con Cristo por servirles, ya perdieron todo. Él ya perdió todo, ustedes ya perdieron todo. Porque un pastor sin comunión con Cristo no es pastor. Lo más importante es la comunión. Así que la parte más bonita de la historia es una dueña de casa invitando a Cristo a comer a su casa. Qué bonito. Una hermana sentándose a los pies de Jesús mientras escucha la palabra de Dios. Y entonces viene la parte fea de la historia. Dice versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Pobre mujer. Dice ahí, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Pobrecita. Pobres de nosotros, en el siglo XXI, tantas cosas que hacer. No sé si haya alguien aquí que logre levantarse a las 12, pero si se levanta a las 12 es porque va a trabajar en la tarde y en la noche. Porque todos aquí tenemos muchas cosas que hacer desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todos. Con excepción de los que no quieren hacer nada y todavía luego reciben salario. Pero todos tenemos cosas que hacer. Y podemos identificarnos con esta mujer, preocupada con muchos quehaceres. Se levanta y hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que ir aquí, hay que ir allá, de todos lados, para todos lados. Marta se ve en todas direcciones preparando todos los detalles de esta recepción. Obviamente no es algo que le tomó por sorpresa, pero por lo menos está bien ocupada. Que la comida quede bien hecha, que la casa quede bien limpia, que los cojincitos donde se van a recostar los invitados, porque acuérdense que allá no hay sillas ni mesas, allá hay unas mesitas chiquitas y todos se acuestan en el piso, tienen sus como almohadones, pues tienen que estar bien limpios los almohadones, tiene que estar la comida preparada, los panes sin levadura bien hechecitos, los guisados bien hechecitos y todo lo demás. Lo bueno que todavía no tienen que preocuparse por tenedores y cucharas, que son invención del segundo milenio de nuestra era. Así que nada más tienen que preocuparse porque la comida esté hecha. Pobrecita. Cristo no iba solo. Por lo menos va nuestro Señor Jesucristo, 12 de sus apóstoles, ya son 13. Marta y María, y ya son 15. No menciona a Lázaro, así que probablemente no está en casa. Entonces ya por lo menos para 15, pero si estaba Lázaro, ya son 16. Y no falta el que yo también vengo.
vengo con ellos, me los encontré en el camino. Así que tiene que preparar una comida por lo menos para 15 personas. Y sí, las reglas de invitaciones del siglo I le permitían a Marta decirle, pues nada más la invitación es para ti. No traigas a tus 12 discípulos, yo a ellos no los quiero oír. Pero en otras ocasiones vemos cenas similares. Por ejemplo, en el capítulo 12 del libro de Juan hay una cena muy similar donde está Lázaro, está nuestro Señor Jesucristo, está Marta, está María y están todos discípulos. Así que no era común que Jesús haya asistido acompañado. Ya se imaginarán la arrepentida de su vida. No sabemos qué tanto hayan comido los discípulos, pero pues en aquella época se come bien. Así que imagínense la pobrecita corriendo de aquí para allá y de repente ya llegaron 15 personas, bueno 14 porque ella no se cuenta, y una de ellas está acostada ahí, está recostada escuchando las palabras de Jesús, y todo el mundo, y ella pobrecita sirviendo de aquí, sirviendo para allá, y todos nos identificamos con ella, ¿verdad? Generalmente llega un momento en que, especialmente si alguno tiene el síndrome de la vida ocupada, está con todas las actividades, y la otra persona que se supone que le ayudó ya culminó sus actividades y ya se sentó. ¿Por qué te sientas? Todavía hay muchas cosas que hacer. Así que hace lo que toda persona del siglo XXI haría. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Se queja. Toda persona del siglo XXI nos podemos identificar en algún momento nos vamos a quejar. Las esposas cuando tienen ya un montón de cosas que hacer, que lavan aquí, que lavan allá, que barren, que trapean, que esto, que aquello, que aquí, que allá, y que andan para todos lados, llega un momento en que nunca me sacas a una cena. Bueno, hermanos, tienen derecho las hermanas de que les paguen una cena, por lo menos. Tenemos una clase aparte y decíamos, el trabajo, siempre pensamos que el trabajo de casa es para la mujer, pero en realidad la Biblia dice que el trabajo pesado es para el hombre. No sé si han intentado hombres lavar a mano. Lavar a mano es pesado. Entonces, si es pesado, nos correspondería a los hombres lavar, si no hay lavadora. ¿Lavar los baños es pesado, hermanas? Sí, ¿verdad? Lavar los baños es pesado, entonces es la parte que le corresponde a los varones, porque es la parte pesada. A las mujeres nada más la parte que no es pesada, cocinar y ver las novelas. No es cierto, no vean novelas, pero piensen en eso. La pobrecita está quejándose, Señor, ¿no te da cuidado de que me deje, de que mi hermana me deje servir sola? Y encima le pide, dile que me ayude. Dile que me ayude. Recuerden, es el Señor. No es otra persona y no es alguien que yo le pueda mandar. Si ustedes se fijan, todas las quejas que nosotros tenemos siempre terminan en un lugar, faltándole el respeto a Dios, de una u otra forma. Todas. No hay ninguna queja que no termine al final de cuentas en una declaración lógica de falta de respeto a Dios. Siempre. Es el problema de los que viven la vida quejándose. Los que todo el tiempo están quejándose por esto, quejándose por ello, no se han dado cuenta que toda su vida está terminando siendo una vida de falta de respeto a Dios. Siempre a eso terminan. Así que la próxima vez que se queje, piense bien en dónde está terminando su queja. ¿No te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Querer hacer
ocuparse todo el tiempo, mantenerse en acción, no necesariamente es malo, pero siempre lleva al estrés. El no aprender cuáles son nuestros límites, el no aprender cuáles son nuestras prioridades, lleva siempre a una vida de queja. Y no importa, esto va a... cuando se ocupan de muchas cosas, los que son jóvenes y que están en la universidad, en la prepa, en la secundaria, el llenarse de actividades les va a llevar, en cierta manera, aunque tengan más energías, les va a llevar a agobiarse tarde o temprano. En la vida adulta, pues es inevitable. Muchas veces tenemos un montón de cosas que hacer. Pero hay que aprender que tenemos límites. Y que hay una cosa que es muy importante y que no importa qué tantas actividades tengamos, esa cosa que es importante, si no la ponemos en primer lugar, vamos a terminar con una vida agobiada, una vida llena de actividades, una vida de muchas cosas que hacer, pero frustrados, enojados, desanimados, cansados, estresados. Luego en la iglesia seguramente los hay aquí, gente que quiere tener todo bajo control. Todo lo quieren controlar. Que todo salga a la hora, en el modo y como sea que ellos han pensado que tiene que ser así. Que todo tiene que salir en tiempo y en forma, así tiene que ser. Y cuando eso sucede, la persona cuando se da cuenta que no puede controlar todo, ¿qué le pasa? Se frustra y se empieza a enojar. Y empieza a pelear por aquí, a pelear por allá, a pelear por este lado y por el otro lado, porque todo lo quiere tener bajo su control y no se ha dado cuenta que el único que tiene todo bajo control es Dios. Él es el único soberano. Con Él, todo lo que Él quiera hacer pasa en tiempo y en forma, pero no en nosotros. Todos nosotros somos seres mortales, todos nosotros somos seres limitados, no le podemos mandar en la vida de otras personas, no podemos establecer sus reacciones y sus tiempos. El síndrome de la vida ocupada nos lleva a ser personas que quieren tener todo bajo control. Sobrecargarse de trabajo. Un error del siglo XXI. Le llamamos, los jefes le llaman ponerse la camiseta por la empresa. Ya han oído esa frase. No te voy a pagar no te voy a pagar extra, pero ponte la camiseta de la empresa. Si trabajan en el gobierno, ponte la camiseta del partido. Y ahí está la pobrecita persona, termina su tiempo, su hora normal de trabajo y pues se tiene que aventar otras 8 horas gratis porque si no, no se pone la camiseta y lo van a despedir. Y no sabe decir no. Peor tantito es cuando se quiere poner la camiseta sin que se lo pida, para quedar bien con el jefe. Y mientras su familia se deshace, y mientras otras cosas que son importantes se pierden. Exigirse perfección. Hay otro grupo de personas que exigen que todo salga, que se exigen a sí mismos. Se exigen, son muy exigentes consigo mismo, tiene que ser perfecto. Y lo hacen 20 veces. Y lo hacen un montón de veces y están repitiendo el mismo proceso hasta que salga perfecto. Ya no es, le estoy exigiendo a las personas perfección, me exijo a mí mismo que tiene que ser perfecto y no duermo si no está perfecto. Los que tratan de cumplir las expectativas de todo el mundo. Esos son los que viven una vida muy cargada. Tienen que agradar a todos. Y viven de qué es lo que dicen de mí. ¿Cuán agobiante puede ser una vida así? En la iglesia, querer abarcar todos los ministerios, tratar de involucrarse en todo y en todo tiempo, también lleva una vida frustrada. Cristo nos llamó para que tuviéramos una vida y la tuviéramos en abundancia, dice la palabra de Dios.
Así que Cristo no nos llamó para que tuviéramos mucho trabajo y para que lo tuviéramos en abundancia, al grado de sacrificar todo por ese trabajo. A eso no nos llamó Dios. Él nos ha llamado a una vida plena, a una vida que no es estresada, a una vida que no se apaga. No nos ha llamado a una vida preocupada, a una vida saturada, a una vida frustrada. Nos ha llamado a una vida de comunión. Y cuando yo le dedicamos más tiempo a estas cosas, a que todo quede perfecto, a que todo quede bien, a que todo mundo diga que está bien, a que puedo hacer todo, cuando cada uno de nosotros hacemos eso, perdemos lo más importante, la vida de comunión. Arruinamos lo mejor de nuestra vida. Y lo más trágico de todo esto es que si usted trabaja en una empresa, usted, a menos que sea el dueño de la empresa, usted un día va a dejar de ser útil a la empresa. Y lo van a correr. Y le van a dar su liquidación o le van a poner una trampa para que lo puedan correr sin liquidación. Y cuando mire hacia atrás en su vida, se va a dar cuenta que perdió lo mejor, una vida de comunión. En todas las áreas, incluyendo en el ministerio, también es así. Lo más precioso de servir a Dios no es el servir, es el relacionarse con el Dios al que servimos. Eso es lo más precioso. Si el que está sirviendo en la iglesia piensa que lo mejor es servir, ya perdió el centro. Porque está haciendo muchas cosas, pero lo más precioso que es escuchar la voz de Cristo, no. La parte triste de la historia es que la vida con el síndrome de vida ocupada lleva una vida de queja y de falta de respeto a Dios. Se está sirviendo, se está trabajando, se está haciendo algo bueno, pero termina siempre frustrado, enojado, triste, molesto. Y es ahí donde entra Cristo. Dice versículos 41 y 42. Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta frase es muy bonita. Marta, Marta. Es una expresión muy interesante porque significa algo así como que, querida Marta. Viene un regaño ¿con qué? Con cariño. No es, ay Marta. No, es Marta, Marta. Algo así como si hoy Cristo nos dijera: ay, miembros de la iglesia Fuente de Vida Eterna. Con cariño, pero con reprensión. Así era nuestro Salvador. Es una expresión de cariño y de preocupación porque Cristo puede ver el corazón de Marta. Dice afanada y turbada. Son dos frases que no se notan mucho en español, pero básicamente está notando que Marta está preocupada en el interior y está enfadada en el exterior. Esa es lo que ve de ella. Sus preocupaciones internas le están llevando a enojarse con los que están afuera. ¿No es eso lo que sentimos cuando tenemos muchas cosas que hacer y nadie nos ayuda? ¿No es eso lo que sentimos cuando ya nos echamos un paquete enorme de cosas que hacer y nos sentimos solos en la tarea? ¿No es eso lo que nuestra reacción cuando no podemos evitar y tenemos muchas tareas? Preocupación en el interior que se traduce en nos volvemos enojones. Cualquier cosa nos irrita.
acabamos de trapear y que de repente llegó el niño y pasó con sus piecitos. Acaba de jugar en el jardín mojado y ¡pum! Explota el papá o la mamá, quien haya hecho el aseo. Ya la mamá se esforzó en hacer la comida e hizo la mejor comida y de repente llegó el papá, trajo un pollo. El dolor. El niño que perdió todas sus actividades para sacarle un 10 a sus papás. Y el papá, qué bueno, esa es tu responsabilidad. ¿No vivimos así? ¿Preocupados y enfadados? Por eso Cristo tiene que decirnos con nuestros nombres personales. A Marta le dijo, Marta, Marta. Y ahora piénsenlo en sus nombres. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Y le dice, pero solo una cosa es necesaria. Por un lado significa, no era tan necesaria una comida tan elaborada. En cierta manera le dice, no era necesario que prepararas este manjar. Con algo sencillo hubiera sido suficiente. Le dice que escoger escuchar sus palabras era lo mejor que preparar todo eso. Prácticamente le está diciendo, ¿puede haber algo más importante que pasar tiempo con él? Y eso es una buena pregunta que yo les hago ahora. ¿Puede haber algo más importante que pasar tiempo con él? ¿Realmente puede haberlo? Yo sé, el trabajo se tiene que hacer, pero ¿por eso va a sacrificar su devocional personal? Hay muchas cosas que hacer al rato, en la tarde, que a lo mejor no puede hacer en otro día, pero realmente son tan importantes esas cosas como para no asistir el domingo en la tarde. Es cierto, hay muchas cosas que hacer entre semana y yo entiendo si hay algunas cosas, entenderíamos si hay algunas cosas que están más allá de nuestro control. Pero realmente, ¿puede haber algo más importante que pasar tiempo con Cristo? Si usted es creyente y es honesto, la respuesta va a ser no. Inclusive para el hermano o la hermana que están sirviendo. Porque pueden decirse, pues es que yo estoy sirviendo, entonces si estoy sirviendo esto es importante. Es la misma pregunta. ¿Puede haber algo más importante que pasar tiempo con Cristo? Y la respuesta también va a ser no. Cristo le dice esto, le dice que esto es importante, no el plato de comida que nunca le será quitada. La relación con Cristo es algo que nadie nos quita. Nadie nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Lo más importante que puede haber en la vida de un cristiano no es cuánto dinero gana, cuánto va a hacer, cuántas casas deja. Lo más importante ha sido siempre y siempre será su relación con Cristo. Alguno diría, pero es que si Marta se hubiera dedicado a sentarse y no hubiera escuchado y a escuchar, ¿qué hubieran comido? Lucas 10:1 nos da la primera respuesta. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. La visita de Cristo no fue sorpresa. Cristo envió de 2 en 2 personas para anunciarles a las personas de los pueblos donde iba a ir que Cristo venía. Así que la invitación que Marta le hizo a nuestro Señor Jesucristo ya estaba preparado. Cuando dice que ella estaba preocupada, cuando Cristo le dice que estaba afanada en muchas cosas, no quiere decir que estaba apenas preparando la cena. Ya la había preparado.
estaba ocupada en los detalles. Que la velita estuviera bien encendida, que la almohadita estuviera bien ocupada, que no hubiera, que ese rastro de polvo que está ahí, ese polvito chiquito, se quitara. Los detalles. Lo más grande ya lo había hecho. Lo normal cuando una persona visita a otra persona, y más en el Medio Oriente, lo normal, lo adecuado es que la gente que atiende a su visita se sienta a platicar con ella. Así que lo normal era que Marta se hubiera sentado a platicar con Cristo. Pero ella escogió atender los detalles y le tocó a María el escoger sentarse. Y Marta misma dice, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? La idea es que María estaba ayudando a Marta y estuvo haciendo su tarea María, pero cuando llegó Jesús consideró que las tareas ya se habían hecho y María se sentó. Marta se quedó enojada porque los detalles no habían estado completos. Nos preocupamos de más. Nos ocupamos de más. Trabajamos de más. Afinamos los detalles de más. Y al hacerlo se nos va lo más importante: sentarnos a escuchar las palabras de Jesús. Termina diciendo el 10. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Y el 11 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y ya no nos dice qué pasó con Marta. ¿Qué habrá aprendido Marta de esta lección? ¿Se habrá quedado enojada porque no le dijo a María que me ayudara y voy a tener que seguir haciéndolo sola? ¿O qué habrá hecho Marta? Juan capítulo 11, versículos 21 y 22. Juan 11, 21 y 22. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y dice el versículo 27, le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. De las más preciosas declaraciones de fe que hay en la Biblia. Palabras profundas. Dice, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Mesías. ¿Aprendió su lección? Sí. Después de esas palabras de Marta, Marta, afanada y turbada, seguramente se sentó y escuchó y creyó. María aprendió su lección también. Dice Juan capítulo 12, versículo 3, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. La inmensa gratitud. Ella se sentó y escuchó las palabras de Jesús. También le dijo a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero la gratitud inmensa de escuchar a Jesús. Piense en el gran amor que Dios le tiene a usted para frenarlo hoy, para detenerlo en seco y decirle que una vida ocupada y sobreocupada no es la vida a la que Él lo llamó.
Piense en el gran amor que Cristo tiene para con usted, como para detenerlo y preguntarle, ¿realmente hay algo mejor que pasar tiempo conmigo? ¿Realmente se tiene que levantar tan temprano para luego levantarse e ir a trabajar sin haber pasado tiempo conmigo? ¿Realmente hay algo más importante que eso? Piense en lo que está perdiendo por trabajar. Su tiempo devocional, su asistencia a la congregación. Se está perdiendo la vida. La vida se está yendo. Y lo más importante, lo está dejando de lado. ¿Cuántas cosas han atrapado su atención que ya no puede hacer su devocional? ¿Cuántas cosas han atrapado su atención que ya ni siquiera puede venir a los servicios? Está tan cansado que dicen, pues ya el servicio de la mañana fue suficiente, ni siquiera a escuela dominical llego, porque he estado trabajando toda la semana y ya merezco un descanso. Y se le ha olvidado que el descanso está en Cristo. Y cuando usted se aleja de Él, aunque se vaya de vacaciones, habrá perdido lo más importante. ¿Puede haber algo más importante que pasar el tiempo con Cristo? Sea en el trabajo o inclusive en el ministerio. Y la respuesta es no. Vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias en este día por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por tu inmenso amor. Y seguramente nos tienes que llamar por nuestros nombres, afanados y turbados con muchas cosas. Pero solo una cosa era importante. Y muchas veces la hemos perdido. Comunión contigo. Y hoy nos detienes para preguntarnos si hay algo más importante en la vida que pasar tiempo contigo. Y espero que hayas impactado, Señor, nuestros muchos corazones aquí para entender que no. Lo mejor de la vida es nuestra relación contigo. Sea en la vida cotidiana, sea en el ministerio, eso es lo mejor de todo, la comunión contigo. Pasar tiempo contigo. Y así en actitud de oración habrá alguien que diría, hermano, hermano, ore por mí, yo siempre estoy lleno de cosas. Siempre estoy de aquí para allá. Siento ya el peso del cansancio y no puedo parar. Que Dios me ayude, me fortalezca, que me ayude a poner lo que es, que me ayude a poner mi relación con Cristo primero, para que también pueda aprender a decir que no, a conocer mis límites, a poner las demás prioridades también en orden. Ore por mí, hermano, me siento lleno de actividades y necesito poner a Cristo ya en primer lugar en mi vida. ¿Habrá alguien así? Le invito a levantar su mano. Amén. 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 Amén, hermano. El altar está abierto. Necesita descanso. Necesita quitarse el agobio. Inclusive ya se da cuenta que a veces vive con una vida enojada. Todo el tiempo enojado, enojada. Y hoy se da cuenta es porque no escogí lo primero y me llené de actividades. El altar está abierto, hermanos. Dice la Biblia que podemos venir a Él todo el que esté trabajado y cansado, y en Cristo hallaremos descanso. Mientras nuestra hermana toca el piano, el altar está abierto.
Señor y Dios, te damos gracias por ese inmenso amor que tienes para con nosotros. Pasar tiempo con quien nos ha amado tanto es un privilegio, una bendición, lo más importante. Señor, y muchas veces en nuestro mundo nos vemos fácilmente desviados de nuestra mirada. Tantas cosas por hacer. Señor, ayúdanos a entender que hay cosas que no están en nuestras manos, que hay cosas que no nos toca hacer. Ayúdanos a entender, Señor, que tenemos límites, pero también ayúdanos a entender que hay una cosa que es primero y que no podemos sacrificar todo lo demás. No podemos sacrificar eso por todo lo demás, porque al hacerlo viene nuestra desgracia, nuestra relación contigo. Es lo más importante. No hay más cosa importante que esa relación contigo. Ayúdanos a entender que ese es el lugar que ocupa primero y que cuando lo quitamos de ahí por hacer cosas, terminamos como Marta, afanados y turbados, preocupados, enojados, quejándonos, faltándote al respeto. Señor, tú eres nuestro Rey. Ayúdanos a ponerte en primer lugar y todo lo demás nos será añadido, dice tu palabra, y lo creemos y es cierto. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, ayúdales en sus luchas, los que levantaron la mano, que están batallando, Señor, dale, Señor, de tu poder, que puedan recordar esas palabras de Cristo. Marta, Marta, afanada y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa era necesaria. Ayúdanos, Señor, a escoger lo que es mejor. Llévanos con bien a nuestros hogares, danos una excelente tarde, que podamos reunirnos nuevamente en tu nombre, escuchar tu palabra. Te agradecemos por todo, te ruego esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente y primero Dios nos vemos el próximo domingo en la tarde, al rato.